Sí, ya está ya. grabando. ¿Ya empezó a grabar? Sí, señor. Listo. La vaina quedó fue loco. Espere que ese... Ahora sí ya. Ya les comparto que esto está un poco lento el computador. No, está gallo eso. ¿Sí se mira la pantalla? Sí, ya. Ya que está cargando, que es que como graba y uno está compartiendo, se pone re lento el computador. ¿Listo? ¿Ya pudieron, muchachos? A poner al grito ahorita. Listo, compañeros. Comparta la general, o sea, la diapositiva completa. Más grande y Pantalla completa. menos más alejado, ¿sí? Pantalla completa. Ah, ya, ya. Ya, acá creo que sí. Era 5 minuticos y me desocupo de eso. Era 5 minuticos y me desocupo de eso. Listo, compañero. Hijo de madre, pero no mira nada. Sí, por eso le No decía sé. que era mejor como estaba antes, ¿cierto? Sí, es Hay, mejor. Toca así porque hay el compañero Javier, el compañero Steven tiene que darle son a la diapositiva. Él le permite, creo que hasta 800, 900. Ah, sí, en la misma diapositiva, sí. le deja a uno aumentar ahí, en la misma diapositiva. No, pero acá en este no se, se cambió, fue. Cuando por ahí. Denle, Pero, denle en el pero más. acercarnos bien. Ah, sí, sí.
Pero entonces espere, cambio la foto. Eso, marica. Pero bueno, ahí, muchachos. Eh, madre. Auméntela más en la introducción. Pero creo que ya no me deja. Porque ese momento solo para un lado. No, usted la Solo puede como mover con las para teclas. centrar. Ah, sí, sí. Listo, compañero. ¿Listo? ¿Listo? Céntrala bien, céntrala bien. ¿Listo? Listo, compañero. Buenas noches, compañeros y docente. Quien les habla es Carlos Andrés Sánchez Cuesta, junto con mi grupo Javier Cárdenas, Joan Steven, Ofelina Moreno y Jorge Mario Cantillo. A continuación, vamos a hablar sobre los métodos de monitoreo y empezaremos con una pequeña introducción. El monitoreo de plagas es fundamental en el manejo integrado de plagas, donde se busca controlar poblaciones plaga de forma sostenible y con el menor impacto ambiental. Es decir, lo que tratamos de hacer en los métodos de monitoreo es tratar de controlar las plagas que atacan nuestros cultivos de una forma sostenible, tratando de no utilizar agroquímicos para la protección de estos. Hay varios métodos de monitoreo. En algunos se hace uso de inspección visual, las trampas físicas, el muestreo poblacional y entre otros. El desarrollo de la siguiente fase colaborativa nos permite reconocer diferentes métodos de monitoreo de plagas y enemigos naturales en varios sistemas productivos. Listo. Entonces, el objetivo general es reconocer las características de los métodos de monitoreo de plagas de varios sistemas productivos. Los objetivos específicos son describir el método de monitoreo de estrategia usual de uso en palma de aceite y explicar monitoreo de Atrea SPP y los demás monitoreos. Entonces yo empezaré con el método de monitoreo de estrategos oleus en palma de aceite. Bueno, el estratego oleus en su estado adulto va a la palma desde el vivero hasta los 4 años de siembra, lo que provoca el retraso del crecimiento e inicio de la producción. El daño en el bulbo también puede ocasionar la muerte de las palmas o facilitar el desarrollo de pudriciones basales. Bueno, el control de este insecto se basa en la aplicación localizada de insecticidas químicos dirigidos a las galerías que construyen los adultos en las palmas. El insecticida usualmente que se utiliza es el Orslan. Se citan todas las palmas de los lotes menores a 3 años y registra el número de palmas tratadas por línea y lote. Al inicio de cada renovación, el número de casos es bajo y las palmas con galerías se marcan con una cinta plástica de colores en una hoja de la calle de cosecha. Los que llegan a la línea reportan y detectan con facilidad las palmas marcadas. Una vez el número de casos en los lotes aumenta, se dejan de marcar las palmas, se hace el desplazamiento por las líneas, palma a palma, detectando y aplicando las galerías. Se pasa cada 15 días mirando si hay incidencia de insecto. Con poblaciones bajas se pasa cada mes. El umbral de acción es de 5 adultos por palma. Acá podemos ver las aplicaciones y su daño en la palma. Listo, sigue el método de monitoreo de Atrea en caña. Un método de monitoreo de Atrea en caña. Entonces tenemos que la caña de azúcar es un cultivo que es permanente y se basa en el suministro de sacarosa.
Esta sacarosa se encuentra en el tallo de la planta, de la cual mide de 3 a 5 metros de altura y produce de 3 a 12 tallos por mata. En cuanto a la plaga que ataca más a la caña es la diatrea. Esta pues causa disminución del peso del tallo como tal, genera muerte de la yema apical, lo que se conoce como corazón muerto, que es una coloración rojiza que se presenta en la parte interior de la caña entre los entrenudos. La diatrea pues es un barrenador de tallo y en la edad adulta es una mariposa. Esa tienen unas alas de color amarillo entre pálido y marrón y una envergadura de aproximadamente 25 a 35 milímetros. Las alas delanteras pues suelen tener unas líneas transversales que son oscuras. Los huevos pues son de color blanco, cremoso, ovalados y en la caña como tal se encuentran depositados en las hojas. Estos después pues ya se convierten en larvas con una coloración crema y en la cabeza pues se ve un punto pues más oscuro, como más marrón, y estas pueden medir de 2.5 a 3 centímetros de largo cuando ya están bien desarrolladas. Entonces vemos que para el monitoreo de esta plaga se usa el sistemático, donde se hace una división en campo en secciones iguales. Se le hace una selección de plantas. Esta pues es de manera aleatoria y debe ser representativa, entonces debe hacerse un porcentaje en promedio del 5% de plantas por hectárea. Hace una inspección visual del daño entre los entrenudos, los agujeros de la entrada de las larvas, que por lo general pues se ve como una especie de aserrín, que es el excremento de la diatrea como tal. Entonces se hace un conteo de entrenudos totales y de esos totales también se hace un conteo de esos entrenudos barrenados en cada planta. Se anotan los datos y se deben pues como tal plasmar en un formato de registro. De ahí pues empezamos a hacer un cálculo del porcentaje de entrenudos barrenados, de los cuales se hace el número de entrenudos barrenados sobre o dividido sobre el número total de entrenudos. Entonces, al registrar estos datos, pues se debe incluir información de cada sección y los resultados de ese conteo. Se hace un análisis de resultados y en donde se empieza como a mirar qué frecuencia se debe usar para hacer este muestreo. Lo subimos un poquito, por favor, para ver la frecuencia de muestreo como tal. Entonces, tenemos que se debe hacer un análisis de los resultados, para lo cual esta frecuencia tenemos que es del primer mes al tercer mes, después de haber sembrado, se hace un monitoreo semanal. Ya después, cuando se cambia de etapa, que ya empieza como la parte de crecimiento, la parte vegetativa a aumentar, se hace un monitoreo de 2 a 3 semanas. Entonces, cada 2 a 3 semanas se hace ese conteo y ese análisis en los registros. Luego, después en la precosecha, ya el monitoreo se pasa de manera semanal. Entonces, de esta forma es que se hace un monitoreo. Aquí tenemos pues una imagen donde nos muestra los puntos de distribución para hacer ese monitoreo como tal. Para este monitoreo hay que tener en cuenta que se debe mirar el comportamiento o la incidencia de esta plaga para la toma de decisiones, ya sea a través de hacer trampeos o de pronto la implementación de biológicos o enemigos naturales que conocemos. Continúa el siguiente método de monitoreo. Monitoreo de gusano cogollero en el cultivo del arroz. Este gusano cogollero es una Archaeoptera frugiperda. El daño más severo que tienen las primeras etapas de crecimiento es porque se generan en larvas
Principalmente su ataque se da en hojas jóvenes, pues, perforándolas, dejando agujeros irregulares y obviamente introduciéndose dentro del tallo del mismo. Una de las mayores incidencias que tiene es que este provoca infecciones severas, se destruye completamente el cogollo y el punto de crecimiento, lo cual impide un desarrollo ideal y se reduce drásticamente el cultivo superior más o menos o irrisorio a un 50%. Para contrarrestar una de las formas que se tiene es una luz, una herramienta muy efectiva, ojalá usada en las noches y eficiente en el mismo, que se usa para detectar las Spodoptera frutiperda, en cultivos como el arroz, que es el que estamos hablando, y también ataca el maíz y el sorgo. ¿Cómo funciona? Es una lámpara que funciona trayendo a larvas adultas mediante una fuente luminosa por medio de una lámpara de vapor de mercurio o LED o ultravioleta, ya que esta se mantiene en un recipiente de agua durante la noche y en el día se puede hacer un conteo, se distribuye más o menos a una altura de 1.5 a 2 metros, distribuyendo una trampa en cada 2 hectáreas. La revisión debe realizarse diariamente y así registrar la cantidad de adultos atrapados. ¿Con qué fin? Para ver si supera el umbral de unas 5 o 10 polillas en la noche, ya cuando esta tiene la transformación, se recomienda implementar medidas de control, bien sea químico o biológico. Este método eficiente permite determinar la mayor actividad de la plaga, permitiendo tomar una decisión dentro del manejo. Continuamos con el siguiente método. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a hablar un poco sobre los métodos monitoreos de Cophrus palmarum. Hablamos un poco de la especie. Es una especie de picudo perteneciente a la familia Curculionidae. Es una de las vectores, una de las enfermedades más dañinas en el cultivo de la palma de aceite. Dentro de su monitoreo existen diferentes tipos de trampas, las cuales se han evaluado en las siguientes condiciones, ¿sí? Las trampas se deben ubicar en condiciones normales cada 100 metros alrededor de las plantaciones con el fin de capturar el insecto. Se les aplica una feromona que tiene como nombre científico rincoforol y pues esta está encargada de atraer tanto a machos como a hembras. Hay una característica que los machos jóvenes no logran contener la liberación de las feromonas y comienzan a liberar de forma descomunal esas feromonas y atraen a otros insectos. Entonces, estas trampas se realizan cada 15 días en promedio. En algunos estudios desde el país vecino Brasil, crearon una trampa brasilera que dura 45 días para su revisión. Este insecto debe monitorearse de forma conjunta porque es una plaga que habita en toda Sudamérica, habita no solo en palmas africanas, sino en todas las especies de arecáceas. Entonces, las trampas deben de ubicarse en condiciones en que puedan cubrir en su totalidad el área del cultivo, porque las palmas afectadas con esta enfermedad, en la cual es producida por un nematodo, pierden la productividad y pues toca erradicarlas. Este monitoreo se debe hacer con una persona responsable, las trampas deben estar georreferenciadas, se deben saber la diferencia entre machos y adultos. Mayormente las hembras son las que más aportan el nemátodo. En condiciones de verano, ellas tienen mayor actividad, entonces un insecto en la noche, mientras ejerce su vuelo en las horas de la tarde, en las primeras horas de la mañana, puede alcanzar a visitar a más de 500 palmas, ¿sí? En promedio en los estudios. Entonces es una plaga de mucho cuidado. Dentro de ese plan de monitoreo se trata de que las trampas que se van a evaluar podamos verificar qué cantidad tengo yo de capturas por adulto. Esto lo podemos relacionar con las precipitaciones, ¿sí? Y casos versus casos de anillo rojo. Hay una correlación entre las tres secciones que nos pueden dar resultados que son favorables. Mayormente en algunas plantaciones utilizan trampas de diferentes modos. Algunos utilizan botellas,
otros solo utilizan caña, otros solo tratan de ponerlas en la parte alta. Varía un poco de la instalación de ellas, pero por registro ICA y por registro de Cenipalma, pues mayormente trata uno de que ellas tengan una feromona, que es la encargada de atraerlos. No es una sola plaga, es un insecto que ataca a otros cultivos como la caña, la piña, el plátano. Entonces es una plaga de mucho cuidado. Entonces los métodos de monitoreo se deben realizar cada mes. En casos en que la población sea muy alta, pues toca reducir el número de trampas por hectárea, eh, tratando de que abarque cada 50 metros para poder controlar la población. Sigue el siguiente compañero. ¿Listo? Listo, compañero. Ahora hablaremos del método de monitoreo del TRIPS, que como nombre científico tiene el Neohidrotrix signifer, el maracuyá. Ese es el enemigo más mortal que tiene el cultivo de maracuyá. Después de la siembra de la maracuyá, ella empieza a crecer de forma vertical, ayudándole con un sistema de cabuya colgado a un alambre, como una especie de una tomatera. A partir de los 20 a 30 días, ella ya empieza a llegar al alambre y empieza a botar cogollo. Cuando empieza a llegar al punto de empezar a botar cogollo, empieza a atacar el tris. El tris, como ya le venía mencionando, ataca principalmente a los cogollos, que son la parte más fundamental de la maracuyá, que pues es obviamente donde se reciben todos las aplicaciones que éstas se consideran necesarias. El trips es un insecto casi que microscópico. Este insecto, a partir de la aparición de cogollos, es donde empieza a actuar, ocasionando daños en los terminales vegetativos, impidiendo llegar a producción. Es decir, que cuando tenemos una población alta de trips, lo que vamos a hacer es disminuir el aceleramiento de la mata. Ahí nos toca llegar a actuar rápidamente con aplicaciones o ayudándonos con poblaciones enemigas a esta. Eh, lo que impide la floración de la mata. El control de tris en el cultivo de maracuyá se debe realizar a través de un monitoreo por el área afectada. Yo siempre, yo siempre se lo escuché una vez a un ingeniero en un cultivo, hablando de un cultivo de arroz, que uno siempre debe andar el lote en forma de Z por la orilla, atravesar el lote en diagonal y volver a caminar por la orilla. Hacer un muestreo variado en varios puntos específicos. O sea, no solo por la orilla y ni tan solo por la mitad, ni tan solo por una esquina, sino hacer como especie de una X para sacar varias muestras y así llegar a una conclusión. Esto, recomendable hacerlo 2 veces por semana mediante el golpeo del cogollo. Hay ingenieros que andan con camisetas blancas y golpean el cogollo en su bus, pero pues lo más fácil es utilizar el celular con la pantalla apagada y golpear el cogollo ahí y ahí se van a ver los insectos. Cuando la población es muy alta, es recomendable hacer fumigas cada 4 o 5 días. Cuando la población es poquita, se recomienda fumigar cada 8 o 9 días. Y así terminamos con el método de monitoreo con el que se podemos observar esta plaga en visual, como lo venía explicando, mediante el golpeo del cogollo en el celular o simplemente una prenda clara. Ya comparto el otro método.
Listo, entonces les vamos a explicar sobre los enemigos naturales. Entonces la introducción nos dice que los enemigos naturales son organismos que ayudan a controlar poblaciones, plagas de manera natural y sostenible. Estos organismos pueden ser depredadores, parásitos y patógenos. Estos enemigos naturales traen beneficios como la reducción de uso de pesticidas, equilibrio biológico y sostenibilidad a largo plazo. Algunos ejemplos de insectos controladores están las mariquitas, las avispas, parasitoides, crisopas, moscas, sírfidas, nematodos, entomopatones y ácaros depredadores. Con esta los objetivos son describir métodos biológicos en campos agrícolas infestados por la broca en el cultivo del café y describir enemigos biológicos del tricograma SPP. Listo, entonces empiezo yo. El nombre común es Beauveria. El nombre científico es Beauveria bassiana, familia Claricipitaceae, orden Hipocreales, método de liberación y aspersión, disponibilidad comercial sí disponible, y plaga infectada, atacada, infecta el insecto en la fase adulta en la broca del café. Cultivos beneficiados: el café, banano, algodón, maíz, tomate, pimentón, berenjena y controlador biológico de parasitoide. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Ahorita hablaremos de la crisopa. La crisopa, su nombre científico es Chrysopidae, de la familia también Chrysopidae. Es de orden Neuróptera. Su método de liberación es sobre la planta. Si tiene disponibilidad en el comercio, sí hay disponibilidad en el comercio. Esas las venden en el mercado. Y a las plagas que ataca son los pulgones, las escamas, el trips, las moscas blancas y demás. O sea que los cultivos beneficiados de esta crisopa es la maracuyá, la yuca y el trigo, entre otros. Y el tipo de controlador biológico que es la crisopa es un depredador. Ahora hablaremos de nombre científico es Tenemus, la familia una himenóptera. Método de liberación: se libera en el campo de forma de cápsulas con huevos parasitidos distribuidos en la disponibilidad comercial de algunos laboratorios de control biológico en el país. Las que acá son los OTECA, El siguiente, por favor. ¿Quién sigue, perdón? Bueno, ¿Quién sigue? sigo Tricograma, yo. creo que es que. Entonces, el nombre común, trichograma, el nombre científico, trichograma sp, es del orden Hymenoptera de la familia Trichogramatidae, del género Trichograma sp. Su método de liberación es inoculativo. Pues en cuanto a gramíneas y cereales, se cuentan 10 metros de la orilla del borde del lote. Se ingresa al lote haciendo un zigzag cada 20 metros y se hace liberación. En cuanto a los árboles frutales, entonces de la orilla se cuentan 2 surcos, ingresamos al lote, donde se hace liberación cada 3 árboles hasta llegar a la orilla. Allí se cuentan 4 surcos y se vuelve hasta el otro extremo. Este recorrido pues se hace hasta que termine el lote. La disponibilidad de este enemigo pues es bajo programación porque es por laboratorio. Las plagas que ataca, pues entre la más común es la diatrea, el estenoma, Heliolitis sea y Heliolitis virescens.
Los cultivos que se benefician, entonces tenemos los cítricos, la caña de azúcar, la caña panelera, el aguacate, el maíz, algodón, olivo y maracuyá. Es un tipo de controlador biológico parasitoide. Falta el de este. Muy buenas. ¿Digo yo o sigue Joan? Sí, usted, compañero. ¿Qué va a decir? Que solo falta ese. Bueno, en Colombia se ha registrado que para el control biológico del Licophlora palmarum, pues existen unas especies, entre ellas de la familia Steridae, y de su orden tenemos una familia que es muy conocida, que es Haloletta. Es un coleóptero que se alimenta de las larvas de los primeros ítares. Este insecto pertenece al dominio eucariota, es del reino Animalia, del filo de los artrópodos y del orden de los coleópteros, perteneciente a un género, como ya comentaba, de las aroletas. Entonces, ellos tienen un cierto mutualismo. ¿En qué sentido? Ellos, como pertenecen a un suborden que son los polífagos, entonces realizan un comensalismo de las larvas de Rincophorus. Dentro de ese comensalismo, él se alimenta de materia de descomposición y ayuda a que el insecto tenga que comer, pero él después vulgarmente, como lo llama uno en campo, le cobra factura. Entonces, él lo alimenta y después se alimenta de él, ¿sí? Dentro de los otros enemigos naturales de Rincophorus tenemos también entomopatógenos como Metarricium. En algunos casos también se logran ver afectados por babelias y en casos extremos por Bacillus thuringiensis, cuando la bacteria, pues, como tal, la cepa es agresiva, entonces permite hacer un control. También tenemos otras especies que permiten que el control que se realice dentro mayormente de las larvas, que es donde más realiza el daño la plaga, porque realiza perforaciones. Sabemos que Aloleta también ataca las larvas de Strategus, otro tipo. Entonces, no es un insecto benéfico que lo conseguimos a la vuelta de la esquina, no es un insecto que, pues, es de forma natural, no se comercializa. Entonces mayormente siempre uno lo consigue, los que han tenido, digamos, la oportunidad de trabajar con en palmas afectadas por PC. Entonces, él, como le comentaba, realiza un control, pero pues también ejerce un daño. Entonces, eso es un poco, pues, el efecto de los entomopatógenos como Metarricium, pues son los encargados de controlar los adultos. Entonces, ¿qué hace? Momifica el adulto. Esto lleva un proceso, mientras que el hongo ingresa al insecto y comienza el micelio a reproducirse en el interior. ¿Cómo logramos saber que están afectados los adultos? Porque, pues, ellos comienzan a perder la movilidad, dejan de comer, y con el tiempo les salen unos esporas o esporangios que ellos se liberan por el viento, por los procesos de cosecha, mantenimiento, donde se puede generar una epitopia. Entonces, ¿qué son las epitopias? Es como cuando pasó lo del COVID. Pues, una cepa se liberó y comenzó a contaminar, y cuando quiere ver, pues alcanza a cubrir cierta área, y de 100 individuos en un área, 90% quedan afectados por el hongo. Entonces ejerce un buen control sobre el insecto, pero pues esto se da más cuando las condiciones ambientales lo permiten, ¿no? Sabemos que los entomopatógenos, pues, necesitan ciertas condiciones para poder adaptarse, una humedad relativa. Entonces, mayormente, siempre el que más ayuda, como yo lo comentaba, es Aloleta.
Él se alimenta de las larvas y no permite que sigan perforando, aunque queda el daño, ¿no? Entonces, ese era un poco de los enemigos naturales del Rincophorus. Listo. Yo creería que hasta ahí estaría bien. Venga. Listo, profesor y compañeros, muchísimas gracias por la atención prestada. Esto fue un poco lo del monitoreo de plagas y enemigos naturales que se presentan en cultivos de nuestra región. Listo, ya va a tener la grabación entonces.